Tan solo en los últimos días, un imán en Olot fue expulsado a su país de origen por difundir sus tesis islamistas radicales. O en Figueras, otro imán fue detenido por sus presuntos maltratos a niñas en la mezquita y por la radicalidad de sus discursos, por cierto, imán que era ocupa. O en San Vicente dels Horts, donde un magrebí fue detenido por intentar violar a una joven, y eso solo en los últimos días. Matrimonios forzosos, que por cierto, la mitad de los que se dan en España ocurren en Cataluña. El velo no es una prenda inocente, es una herramienta de sometimiento permanente, de opresión, de represión y de imposición jerárquica del hombre musulmán a la mujer. Es el primer escalón de un sistema totalitario que normaliza la sumisión femenina. Empieza con un trozo de tela y acaba con sociedades donde las mujeres no somos libres. ¿Qué pasa con esas niñas de 8 y 9 años que van veladas? Hoy me dirijo a usted, no como diputada, sino como mujer, como joven, como catalana y como española. Y vengo aquí a dar voz a todas esas mujeres que, como yo, vemos el cambio que está sufriendo Cataluña. La Cataluña que nos vio crecer. Un cambio que se motiva exclusivamente por el avance de una cultura totalmente incompatible con la nuestra, que es el islamismo, y que ustedes se empeñan en negar y en esconder bajo sus tesis multiculturales. Señora consellera, la islamización de nuestros barrios, que tiene su expresión más visible y más normalizada en el uso del velo islámico como herramienta de control y de sumisión a la mujer, es un desafío directo a los valores occidentales como son la dignidad, la seguridad, la igualdad y la libertad. El islamismo no es solo una religión, es una ideología política expansiva y totalitaria que busca imponer la sharia, es decir, la ley islámica en todas las fases de la vida. A través de un proceso lento, pero constante, la islamización desafía nuestras leyes, nuestras costumbres y nuestras instituciones. Un proceso que se agrava con el crecimiento de comunidades musulmanas en Cataluña, en España y en Europa, y que se esconde tras el falso relato de la libertad religiosa. Una libertad que, paradójicamente, los islamistas rechazan en sus países de origen y también rechazan en las comunidades que atienen aquí, en nuestra casa. Esta sustitución cultural no es improvisada ni tampoco es espontánea. Se propaga a través de un amplio entramado internacional de mezquitas salafistas, imanes radicales, centros islámicos, canales de difusión en Internet y asociaciones religiosas, eso sí, siempre hipersubvencionadas, como por ejemplo el caso de Hermanos Musulmanes, que tras ese nombre tan inofensivo, aparentemente inofensivo, esconde un propósito cruel y radical. Todas estas asociaciones trabajan para difundir su proselitismo fundamentalista del Islam, para consolidar comunidades paralelas y para presionar a los poderes públicos en nombre de unos supuestos derechos vulnerados. Es una infiltración metódica, silenciosa, pero sobre todo profundamente destructiva. Así se fomenta paulatinamente la fragmentación cultural y social. Son muchos los que adquieren nuestra nacionalidad por conveniencia, pero son los primeros que rechazan todo lo que suponga Occidente o nuestra civilización. Esto se refleja en la degradación de nuestros barrios, el colapso de los servicios públicos y también la pérdida de la cohesión social. Y no hace falta irnos lejos para constatar dicha realidad, porque, por ejemplo, en Cataluña hay 326 mezquitas. Se calcula que prácticamente la mitad son salafistas, donde se propagan discursos radicales. Y existen en la actualidad municipios, como por ejemplo en el caso de Salt, donde hay más mezquitas que iglesias. Y además, tan solo en los últimos días, un imán en Olot fue expulsado a su país de origen por difundir sus tesis islamistas radicales. O en Figueras, otro imán fue detenido por sus presuntos maltratos a niñas en la mezquita y por la radicalidad de sus discursos, por cierto, imán que era ocupa. O en San Vicente dels Horts, donde un magrebí fue detenido por intentar violar a una joven, y eso solo en los últimos días. Y aún así ustedes siguen teniendo la desfachatez y la poca vergüenza de negar que la creciente islamización es un problema para nuestra cultura y nuestra identidad. Y no solo lo niegan, sino que además se reafirman promoviendo y alentando esta destrucción sistemática. Desde ayuntamientos de todos los colores, incluso desde la propia Generalitat, liderada a día de hoy por el Partido Socialista, que recuerdo que buscaba votos en mezquitas como la del Vendrell o la de Cornellà de Llobregat, están impulsando un efecto llamada que lo que está produciendo es que nuestras calles cada día parezcan menos nuestras calles y que se parezcan más a un zoco del norte de África. Este efecto llamada
tiene consecuencias y también tiene víctimas y ante todo somos las mujeres. Matrimonios forzosos, que por cierto la mitad de los que se dan en España ocurren en Cataluña. Mutilaciones genitales femeninas que según datos de su propia consellería en los últimos 10 años ya llevamos 17 casos consumados a menores y 120 tentativas. Exclusión educativa y profesional, como dice por ejemplo el propio INE, que dice que más del 54% de las mujeres marroquíes están en el paro en Cataluña. Y, sin embargo, ustedes no hacen absolutamente nada. Del mismo modo que tampoco hacen nada frente a la trampa islamista que supone la imposición del velo islámico en todas sus variantes. Todos ustedes han defendido o defienden abiertamente la imposición del velo, ya sea por ignorancia o lo que más me aterra, que a pesar de saber su significado, lo apoyan igualmente. El velo no es una prenda inocente, el velo es un instrumento político de sustitución cultural. Imagino que usted hoy vendrá aquí y defenderá que el velo es una opción libre, que está amparado en la libertad religiosa o incluso, que lo entiende como fruto de la diversidad. Y es que es una lástima que no utilice su tiempo y su capacidad de legislar para reconocer lo que realmente es. Es decir, es una herramienta de sometimiento permanente, de opresión, de represión y de imposición jerárquica del hombre musulmán a la mujer. El velo muestra hasta qué punto se ha creado una sociedad paralela en nuestros barrios. Todo empieza en el velo. Es el primer paso, el más visible. Y es que, además, es utilizado constantemente por el fundamentalismo omnipresente en nuestros barrios y desafía nuestra sociedad, desafía nuestra cultura y desafía nuestras instituciones. Lo utilizan para decir alto y claro, oye, que estamos aquí y que cada vez somos más. En definitiva, es el primer escalón de un sistema totalitario que normaliza la sumisión femenina. Empieza con un trozo de tela y acaba con sociedades donde las mujeres no somos libres. Y lo más alarmante es que, por desgracia, no hablo solo de mujeres mayores de edad. ¿Qué pasa con esas niñas de 8 y 9 años? ¿Qué pasa con esas niñas de 8 y 9 años que van veladas? Esas niñas, eso, señora consellera, no es ni libertad individual ni libertad religiosa, eso es abuso infantil y sexualización de la infancia. Señora consellera, el velo es una barrera psicológica, ideológica y cultural, una marca de propiedad del islamismo, un territorio ganado del islamismo. Y nuestro deber no es otro que frenarlo. Es que debemos frenarlo, aún estamos a tiempo, debemos frenarlo. Y es que mientras ustedes miran hacia otro lado, hay países que en otras ocasiones ustedes mismos han tildado de ejemplos del bienestar y que hay que seguir, como Austria y como Suiza, que ya están legislando en esa dirección. Allí se prohíbe el velo en menores, allí se impide cubrir el rostro en espacios públicos y allí se defiende que en Europa, los europeos, vamos con el rostro descubierto. En definitiva, señora consellera, permitir el velo islámico es enviar un mensaje demoledor al mundo. Que en nuestra tierra se tolera la desigualdad si ésta viene en nombre de la Sharia y de la moral musulmana, y también que los derechos de las mujeres se pueden sacrificar en nombre de la multiculturalidad. Mire, señora Menor, usted hoy tiene dos opciones. O seguir comprando el fingido argumento de que aquí en Cataluña no pasa nada, o intentar poner el foco en esas niñas, que si nosotros no miramos por ellas, desde luego que la comunidad islámica no lo hará. Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.